Hola, es un placer estar con ustedes una vez más. El día de hoy tengo un tema muy chévere para compartir. Es la competencia. Entonces, primero vamos con el significado de la palabra competencia. Entonces, el significado de la palabra competencia es contienda, disputa, rivalidad. Entonces, desde esos criterios, pues si lo miramos en el significado, pues ya no tiene como aspectos como muy amigables. Entonces, pero vamos a hablar primero de los aspectos positivos de la competencia. Entonces, la competencia nos lleva primero a encontrar capacidades, nos lleva a desarrollar habilidades, nos lleva a vivir experiencias, por tanto nos lleva a forjar seguridad, nos lleva a forjar un conocimiento, nos lleva a establecer relaciones también, vínculos entre las dinámicas que desarrollamos y los otros seres que estén implicados en el proceso. Entonces nos lleva a unos desarrollos muy dinámicos, muy favorables y que contemplan muchos aspectos. La competencia nos lleva precisamente a derivar otros conceptos como la competitividad, entonces, o el ser competente. Entonces, una persona es competente pues cuando ha desarrollado las competencias, es decir, cuando se ha entrenado, cuando ha practicado y cuando ha desarrollado una experiencia y se vuelve competente. Entonces, pues tiene todos estos aspectos favorables que nos llevan precisamente a tener gran capacidad. Y para eso, pues obviamente tenemos que tener un entrenamiento, porque una persona competente no se desarrolla, no llega a ese objetivo sin haber tenido un gran entrenamiento. Entonces también implica disciplina, esfuerzo, tenacidad, resiliencia, entre muchos otros aspectos. Ahora, por otra parte, entonces, cuando, por ejemplo, en una competencia se establece un podio, entonces el podio generalmente está primero, segundo y tercer puesto. Pero se en cuenta que el primer puesto es el que se destaca y se pone en la parte superior, pero pues el primer puesto queda solo. El segundo y el tercero están en, en el siguiente nivel y están acompañados. Entonces en ese aspecto la competencia ya empieza a derivarse hacia la individualidad. Entonces, si uno no maneja de una forma armónica la competencia, pues lo va a llevar incluso a quedar solo, a aislarse. Y ahí es en donde empiezan a aparecer los aspectos no tan favorables de una competencia mal direccionada, una competencia en donde no está bien enfocada. Entonces, por lo general, nos han enseñado a competir y hemos competido incluso desde niños. Entonces, ¿cómo empezamos a competir? Desde, por ejemplo, quién gana, quién pierde, desde quién ocupa los primeros lugares, quién tiene las mejores calificaciones. Y todo eso nos lleva, si no lo manejamos bien, incluso a desarrollar en nosotros una creencia de superioridad, por tanto, una creencia de inferioridad hacia los que no están en un estándar determinado. Entonces ahí ya empezamos como a generar una ruptura en los procesos de relación interpersonal. Entonces, si un individuo empieza a desarrollarse a una gran escala, pero solo piensa en su capacidad, que es lo que, por ejemplo, se estimula en los niños. Entonces, si un niño se estimula, por ejemplo, en un salón de clases, a que se destaque el primer puesto, a que se habla del primer puesto, a que se pone referencia al primer puesto, a que el importante es el mejor o la mejor, entonces puede generar en los demás estudiantes eh, tristeza, puede generar frustración, puede generar miedo, incluso la idea de incapacidad o de incompetencia. Entonces, un niño puede generar esa estructura y de ahí viene el direccionamiento que se da desde el proceso formativo. Ahora, hay otras competencias que se dan, por ejemplo, al interior del hogar. Entonces, por ejemplo, cuando un padre o una madre empieza a generar comparaciones, pero comparaciones que van desde la subestimación de la acción de otro hijo. Entonces, por ejemplo, a un hijo
lo felicitan, están felices porque le va bien, le dicen, mire, él sí puede, él sí es capaz, él sí llegó, él sí logró, y a la otra persona, por ejemplo, no le dan ningún reconocimiento, no reconocen ningún valor ni le destacan nada. En ese momento que se desarrolla esa dinámica, pues aparentemente tiene un propósito loable por parte de los padres o de los adultos que están alrededor, y digamos, el objetivo sería estimular la dedicación, la responsabilidad, el logro, el avance de los niños. Pero en realidad no se está contemplando cuánto se está fracturando la relación entre, por ejemplo, esos hermanos. Entonces, cuando se genera esa competencia y se sobresalta un hijo sobre el otro y al otro no se le reconoce nada, entonces se genera una brecha. No es la intención consciente de los padres, pero se genera una brecha. ¿Por qué? Porque la hija o el hijo que no se siente favorecido en ese momento, siente que no es amado, siente que no merece. Y ese es el mensaje indirecto, o directo, mejor dicho. Entonces siente que no logra. Y eso va desarrollando entonces una rivalidad, puede empezar a gestar una envidia entre los hermanos y hace que se separen. Entonces, hace que también se generen relaciones aparentes, pero que no están consolidadas en un sentir de amor, en un sentir de fraternidad y en un sentir de equipo, porque ahí no se desarrolla equipo, ahí se desarrolla, como lo dice la palabra, rivalidad, contienda. Entonces se genera ya un conflicto. Pero pues ese conflicto, digamos, en la medida que se va escalando en la edad, puede que los niños no sean conscientes de lo que se va generando, pero se distancian. Entonces no tienen un compartir cotidiano entre hermanos o los compartires se fundamentan alrededor de seguir en la competencia, de quién tiene más, de quién logra más, de quién tiene la mejor casa o el mejor carro, o de quién tiene más o menos dinero, quién logró más o menos objetivos. Entonces, la relación familiar cada vez se va alimentando en función de esa competencia y se fractura. ¿Por qué? Porque la persona que esté en ese momento en desventaja o que se sienta en desventaja si no la tenga, pues va a sentir una vez más vulnerado su derecho, vulnerada su fortaleza, vulnerada sus capacidades. No porque en realidad se vulneren, sino porque ya generó a partir de la dinámica una creencia propia en donde considera que no merece, que no es capaz, que es inferior y va a sufrir por eso. Entonces va a desarrollar un rechazo hacia la otra persona. Va a generar incluso rabia, frustración, eh, intolerancia incluso. Puede llegar a tener fastidio hacia la otra persona precisamente por esa dinámica. Entonces, esas dinámicas rompen las estructuras familiares. Ahora, a otra escala, por ejemplo, ese mismo tipo de dinámicas es lo que hace que, por ejemplo, una persona quiera por sobre toda costa lograr un objetivo sin importar por encima de quién pueda pasar. Entonces ahí hay una competencia. Entonces la competencia detrás de un objetivo. Pero ese objetivo incluso pierde humanidad, porque biológicamente por lo menos se considera que el espermatozoide más potente, más poderoso, el más equipado, es el que logra penetrar en el óvulo. Pero en realidad no analizamos a escala porque un espermatozoide no llega solo. Un espermatozoide sale acompañado y es acompañado en el proceso. Entonces se genera un ambiente que dinamiza esa capacidad y que nutre además y que genera un ambiente propicio para que él pueda lograr el objetivo, ¿sí? Entonces, en la palabra competencia implica a dos o más personas en esa dinámica, desde el concepto. Entonces, si son dos o más personas, pues ya hay un equipo. Entonces, para que uno gane, pues se necesita tener un referente en otro, ¿sí? Además, si voy a competir, pues tengo que tener un entrenamiento y vienen otros elementos que hacen parte de ese entrenamiento. Entonces, hay otros
aspectos que están ahí haciendo parte o otras personas en ese proceso. Entonces no llego solo o no llego por una facultad netamente individual, sino está en conexión con muchos elementos. Cuando no se tiene en cuenta eso, entonces se puede generar incluso una guerra buscando un propósito, pero entonces se destruye y se destruye la relación humana y se destruye la relación social y se destruye el objetivo real. Y entonces ahí es donde empiezan a surgir, por ejemplo, eh, las exclusividades, en donde en realidad cada uno de nosotros como humano ya somos exclusivos. O sea, no existe otro humano como tú, no existe otro humano como yo. Somos únicos, por eso cada uno tiene una huella dactilar que es única, unos registros que son únicos, un ADN que tiene una estructura única para cada individuo. Todos somos únicos, pero se nos generan muchas ideas de competencia para buscar superioridad o para buscar, por ejemplo, mi propia identidad, cuando yo ya tengo una identidad, eh, mi propio estilo, cuando yo ya soy mi propio estilo, ya tengo un traje que es mi cuerpo y es único, no existe otro igual. Entonces, se nos generan esas competencias muchas veces a partir de ideas falsas de lo que no tenemos. Empezamos a competir, por ejemplo, por dinero, ¿sí? Cuando finalmente eh, es un elemento que está a disposición del servicio de ayudarnos a crecer como equipo. Por eso pasa que si una persona, por ejemplo, acumula demasiado dinero, va a dotarse también de miedos. Y esa persona va a llegar a un punto donde se va a sentir más sola. ¿Por qué? Porque tiene un gran capital y busca a otras personas incluso para que le ayuden a proteger ese capital y ese poder. Entonces, esa protección ya es evidencia del miedo. De que entonces no solo logró capital, sino logró también miedo. Pero es un capital que no se va a poder llevar para ninguna parte. Y ese capital lo tiene para ostentar un poder sobre otros, para hacerse sentir superior, porque desde niño fue entrenado a tener una superioridad. Pero en realidad se puede gastar un ser humano buscando tener una superioridad y en realidad cuando ya llega al final de su existencia, se da cuenta que finalmente, pues sí, ya tengo toda esa superioridad, ya tengo todos esos recursos, tengo todo ese dinero, pero finalmente ¿cuánto me llevo de esto? Y resulta que uno se lleva la experiencia, el compartir, lo bueno que plantó en cada ser y eso es lo que le permite a uno desarrollar un vibrar como humano diferente, un sentir como humano diferente. Es lo que despierta en el ser la capacidad de amar, de sentir, de percibir incluso el amor que nos dan. Porque si no aprendemos a compartir, no aprendemos a dar, no sentimos el recibir. No lo sentimos. Así nos den, no sentimos. Puede estar la magnificencia más suprema dándonos y no la sentimos. ¿Por qué? Porque no resuena con nosotros, porque el resonar se da a partir de cómo vibramos nosotros. Y el vibrar se da a partir de lo que nosotros hacemos como humanos, lo que damos. Entonces, eh, toda esa competencia y todas esas limitantes que se pueden gestar en la niñez nos puede llevar a la felicidad o a la infelicidad. Por eso precisamente cuando una persona se propone ciertos objetivos y si digamos que fue una persona que no se destacó en la niñez y que se le generó el patrón, la idea de incapacidad, pues va a tener unas creencias limitantes que lo van a frenar. Y entonces ahí es donde se encuentra un individuo que quiere progresar, pero hay cosas que lo alan hacia atrás y que de alguna manera hace que se frustre y no le salgan. Entonces ahí esa persona va a activar de nuevo esas memorias que están guardadas de incompetencia. Y entonces en la incompetencia, por eso aparecen, por ejemplo, las depresiones, aparecen las crisis de ansiedad, aparecen los suicidios, porque ya me siento tan incompetente, tan frustrado, que no me concedo el derecho de vivir, no me lo merezco, porque me hicieron sentir que no merecía, allá cuando me estaban educando. Entonces eso me lleva a no querer vivir. Entonces, des en cuenta el grado de
importancia que tiene cómo estamos formando, ¿sí? Si estamos enseñando a trabajar en equipo, a que podemos lograr, porque uno puede tener una competencia en donde disfrutamos. Y en realidad la competencia única es con nosotros mismos, es con el desarrollo de nuestras habilidades, es con el desarrollo de nuestras capacidades. Es la única competencia que hay. Pero también esa competencia debe ser una competencia armónica con nosotros. Porque si yo, digamos, queriendo forjarme, me frustro como le pasa a muchos deportistas o me atemorizo, pues voy a fracasar. Por mucho entrenamiento que tenga, voy a fracasar. Eso es lo que le pasa a muchos deportistas. Entonces, o a muchos empresarios que se esfuerzan, llegan a un punto alto y luego vuelven y caen y pierden absolutamente todo. ¿Por qué? Porque tienen unos anclajes hacia atrás que los llevan a hacer creer que no merecen, que no merecen. Entonces, si a un niño se le enseña verdaderamente a desarrollar habilidades, dándole las herramientas, ellos van a aprender a desarrollar facultades. Pero no se trata de decir, bueno, hagan lo que les gusta y ahí van a ser felices, porque resulta pues que hay cosas que uno debe hacer que no necesariamente son del gusto de uno. Y no significa que porque inicialmente no me guste, no me pueda gustar más adelante. Por ejemplo, yo viví una experiencia en la etapa del colegio, en donde en una materia que se llamaba Historia del Arte, la profesora puso como requisito que debíamos hacer un cuadro en óleos con acrílicos y que lo debíamos hacer durante las clases. Yo no sabía dibujar absolutamente nada, esa era mi consideración. Yo tenía que pedirle a una hermana que sabía dibujar menos que yo, que me hiciera por lo menos un pollito, que era dos bolitas, un piquito y unas paticas. Yo no me sentía capaz ni de hacer eso. Consideraba eso. Cuando esa profesora nos exigió que debíamos hacer eso, yo dije, no, esta materia yo por lo menos ya la perdí. Pero afortunadamente tenía unas compañeras que fueron solidarias conmigo, que trabajaron en equipo conmigo. Esas compañeras se llaman Nancy y Teresa, a quienes les mando un saludo cariñoso en este momento y aprovecho esta oportunidad. Ellas me dijeron, Martín Arnold, tranquilo, que nosotros le vamos a ayudar, le vamos a enseñar. Ellas eran muy buenas dibujantes y me enseñaron. Entonces cuando me enseñaron, yo me di cuenta que sí podía, me di cuenta que era capaz y terminé haciendo un cuadro hermoso. No, claro, no un Picasso, pero sí hermoso para lo que yo consideraba mi limitante y superé muchas veces mi idea de limitancia con ese cuadro. Luego mi siguiente obra fue un mural como de 4 metros de ancho por 2 metros de alto. Luego hice otro casi del mismo tamaño. Luego aprendí a pintar en óleo sobre lienzo, sin tomar ninguna clase de pintura más allá de lo que mis compañeros me habían compartido. Pero la gran enseñanza es que si uno se queda con las creencias limitantes, pues así va a crecer y no va a descubrir las capacidades que tiene. Pero por eso a un niño no se le, digamos, si dice, no, es que yo no sé o no me gusta, pues si uno se conforma con eso, pues ahí lo va a dejar y el niño o la niña no va a descubrir capacidades. Si le dicen, no, así como le han dicho a muchas personas de niños, no, usted no sirve para nada, no, usted no sirve para los deportes, no, usted es malo para esto, usted es malo para aquello. No, porque es que si uno no sabe, pues obviamente tiene unas limitantes, pero no significa que no pueda aprender, no significa que no pueda avanzar y que no pueda desarrollar habilidades. Luego me pasó por lo menos con mi hija mayor. Yo les dije a toda mi familia, bueno, todos vamos a tomar clases de dibujo, partiendo de mi experiencia, enseñarles a desarrollar habilidades. Entonces mi hija mayor dijo, no, a mí no me gusta, yo no quiero eso. Yo le dije, mira, mi amor, en este momento no es opcional, es para que desarrolles una habilidad, no es para que te vuelvas pintora, sino para que desarrolles una habilidad y aprendas a tener perspectiva en diferentes ángulos de los objetos, de las cosas, de las personas y aprendas a ver detalles. A regañadientes se fue a las clases. Cuando terminó su primer obra,
fue la persona más feliz. Y fue y me agradeció, me abrazó y me besó. Y le dije, mira, hija, eso es lo que te quería enseñar. Entonces, estas reflexiones alrededor de cuánto nosotros podemos despertar habilidades en nuestros hijos, si somos profesores en nuestros estudiantes, y cuánto debemos dejar de poner limitantes en los demás. Porque si ponemos limitantes en los demás, nosotros también vamos a estar limitados, porque es lo que estamos plantando en otros. Entonces nosotros debemos plantar empoderamiento, capacidad, amor y trabajo en equipo. No somos rivales en realidad, somos compañeros. Y en eso es que debemos trabajar en conjunto, en buscarnos ayudarnos. Entonces cuando alguien necesite ayuda, apoyar en lo que podamos. Esa es la idea. Eso nos hace familia, eso nos hace amigos, eso nos hace hermanos y eso nos hace crecer a todos. Por eso cuando una persona logra sola y tiene mucho sola, pues está sola, está sola. Cuando una persona no comparte, no genera vínculos y está sola. Cuando una persona se aísla y se mimetiza en lo que le gusta, pues termina sola. Y no digo que la soledad sea mala, pero pierde la posibilidad de compartir y de aprender muchas otras variables. Entonces, esa es la reflexión el día de hoy. Un abrazo y muchas bendiciones para todos.